Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Oscar Chacón, soy el director ejecutivo de Alianza Américas. Bienvenidos a este seminario virtual de carácter informativo en español para analizar el significado del anuncio hecho la noche de ayer por parte del Departamento de Seguridad Doméstica relacionado al programa TPS. Vamos a dar inicio a la jornada en más o menos 2, 3 minutos, así es que les pido por favor que esperen con paciencia y que en un momentito daremos inicio con nuestras presentaciones y luego pues habrá un espacio para también hacer preguntas y yo voy a explicar el mecanismo, la metodología para poder hacer preguntas seguido de las presentaciones. Pero muchas gracias por estar con nosotros y en un ratito regresamos. Pues ya pasaron 5 minutos después de la hora, creo que es oportuno dar inicio, seguramente se incorporarán más personas participando en esta actividad, la cual también estamos grabando con el fin de poder compartirla posteriormente para personas que por una u otra razón no pudieron llegar. Mi nombre es Oscar Chacón, soy el director ejecutivo de Alianza Américas, una de las organizaciones colaborando en este espacio de educación sobre el significado del anuncio de la noche de ayer. Están colaborando con esta actividad también una red de organizaciones conocido como FIRM. FIRM quiere decir Fed Immigration Reform Movement. Estaba también colaborando Make the Road New York, un grupo de la ciudad de Nueva York. La coalición de inmigrantes de la ciudad de Nueva York carecen de Washington, D.C., y el Grupo de Trabajo sobre América Latina en Washington, conocido también como LOC por sus iniciales. Vamos a dar inicio con presentaciones que estarán entre 5 o 7 minutos cada una, que cubrirán diferentes ángulos. Enfatizar que esta llamada se organizó literalmente en las últimas 24 horas a consecuencia del anuncio hecho la noche de ayer, tiempo de Nueva York, sobre el futuro de la protección migratoria que ha beneficiado a múltiples grupos nacionales. La noche de ayer se anunció la cancelación del programa de protección temporal para nicaragüenses con un lapso de 1 año de protección hasta que el programa se acabe. La nueva fecha de finalización sería el 5 de enero del año 2019. Y también se anunció que no se podía inmediatamente recomendar qué hacer en el caso de los hondureños, con lo cual se disparó prácticamente un mecanismo que no se había ocupado antes y es una prórroga automática prácticamente de 6 meses hasta que se logre llegar a una decisión sobre el futuro de la protección de TPS para personas de Honduras. Creemos nosotros que el programa TPS ha sido beneficioso cuando surge en su primer momento como medida de protección inmediata. Sin embargo, la ley de inmigración carece, lamentablemente, de un mecanismo que permita reconocer y corregir el hecho que después de varios años estas poblaciones dejan de ser poblaciones que viven aquí temporalmente y se convierten en la práctica en residentes permanentes de los Estados Unidos. Pero no hay un mecanismo en la ley actual que permita hacer esa conversión de beneficiario de un programa temporal a una condición plena de inmigrante, que es la razón por la cual estamos también enfatizando mucho la importancia de una solución legislativa que le permita justamente a los TPS no solo seguir teniendo la protección que han tenido, sino poder ascender a una condición permanente que les dé más seguridad en su estadía en los Estados Unidos. Obviamente estos son programas que también tienen impactos en países de origen y vamos a estar abordando algunos aspectos relacionados a eso. Y quizás nada más concluir señalando de que parecería que la decisión de anoche nos viene a confirmar que en la Casa Blanca hay un grupo de personas que tienen mucho poder y que definitivamente abrigan una perspectiva extremista, xenófoba, racista, que quisieran ver estos programas simple y sencillamente clausurados de una vez por todas. Y pareciera como que hay gente que también quiere hacer lo correcto,
dándole consideración debida a los méritos de mantener estas protecciones, y creemos que eso estaba plasmado en la manera como se hizo el anuncio del día de ayer. Bueno, paso a presentarles a nuestros invitados. Tenemos con nosotros la suerte de contar con Lilia Álvarez, quien es la directora del programa de servicio legal en Carecen de Washington, la ciudad capital. Ella estará abordando un poco el marco general de la pregunta de qué se puede hacer ahora, ¿verdad? Ahora que sabemos que el tema de ponerle fin al TPS ya no es una cosa teórica, sino que comienza a cobrar forma real con el anuncio de anoche. Después de Lilia vendrá Daniela Burgui Palomino, quien trabaja para el Grupo de Trabajo sobre América Latina, también en la ciudad de Washington, quien estará abordando cómo todo esto tiene que ver con las condiciones en países de origen, obviamente con un énfasis en Honduras, en Nicaragua, pero también tocando pues el caso de otros países que igual estarán afectados. Luego vendrá Walter Barrientos, si efectivamente logramos que Walter se conecte, estamos teniendo problemas para conseguirle, pero si Walter no llega, pues yo cubriría. Ah, ya está Walter por ahí, excelente. Pues Walter va a estar tocando un poco la reacción que estamos teniendo, el trabajo organizativo que se está haciendo precisamente sobre el tema de cómo solventar el problema de la temporalidad para pasar realmente a una condición más segura, migratoria, de inmigrante para estas personas. Y vamos a terminar con Vanessa, quien vive en el área del norte de California y es una persona directamente afectada por el potencial de que estos programas lleguen a su fin. Al final de las presentaciones habrá espacio de preguntas y respuestas. Hay dos mecanismos para poder hacer preguntas y respuestas. El primer mecanismo tiene que ver con una plataforma, con una herramienta que nos permite este programa Zoom. Si ustedes ven en su pantalla, hay una sección que dice Q&A. Se pueden mandar preguntas por escrito utilizando ese mecanismo, o pueden mandar también sus preguntas por medio de un mensaje de texto al número 312-351-3890. Y voy a repetir, 312-351-3890. Bueno, damos inicio entonces con la presentación de Lilia Álvarez. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, Lilia. Muchas gracias, Oscar. Así es que mi presentación tiene más que nada que ver con las herramientas legales que podemos usar y que podemos emplear para proteger a las personas que ahora han recibido las noticias que ya hay un límite para el estatus de TPS y que sabemos que ellos van a estar ya de una forma muy seria sintiéndose indefensos en contra de la acción real de inmigración, tanto para ser, ¿verdad? Muchas veces víctimas de la posible, disculpe, estoy pensando mucho en inglés y tengo que traducirlo todo en mi mente. Es verdad, porque sabemos que va a haber personas que van a intentar aprovecharse de las necesidades de las personas que ahora tienen mucho miedo, tanto de una deportación o de hacer decisiones fuertes en cuanto a sus bienes y raíces o tener que decidir, ¿verdad?, el futuro de sus familias. Así es que nosotros en Carecen estamos desarrollando con una estrategia a largo plazo cómo poder defender los derechos de todas las personas que se encuentran en esta situación, tanto legalmente como moralmente. Legalmente hay estrategias que estamos aprendiendo. Por ejemplo, cada persona que tiene una consulta legal, nosotros decidimos si ellos tienen maneras de poder hacerse residentes o de poder legalizar su estatus migratorio. La mayoría de la gente que viene a nosotros, que tiene TPS, a menos que hayan viajado fuera del país legalmente con Advance Parole, por ejemplo, no tienen la manera de
de legalizar su estatus, estando en el cuarto circuito o en el sexto circuito. En el noveno circuito sabemos que es una historia un poco diferente y tendremos que hablar de una estrategia adaptada a esas circunstancias. Pero aquí en Washington, D.C., donde se encuentra la mayoría de las personas que tienen TPS, sabemos que la mayoría de la gente, 70-75%, estarán elegibles para un asilo afirmativo, por ejemplo. Sabemos que al aplicar para un asilo afirmativo, ellos tendrían la oportunidad de defenderse en contra de una deportación y también poder aplicar para un permiso de trabajo. Entonces, nosotros estamos explorando ahorita esa estrategia. También estamos colaborando con otros líderes y otras organizaciones localmente y nacionalmente para ampliar nuestras posibilidades para defender los derechos de las personas, no solamente con inmigración, pero también en cuanto a sus propiedades, en cuanto a sus derechos familiares y cualquier otras dudas que ellos tengan en cuanto a necesidades, ¿verdad?, que ellos tienen, que se vuelven más reales cuando ya no tienen un permiso de trabajo o la manera, ¿verdad?, de seguir con sus vidas como están acostumbrados. Finalmente, nuestra estrategia legal tiene mucho que ver con ponerle un alto a todas estas decisiones que la rama ejecutiva de los Estados Unidos está tomando, y sabemos que la única manera de poder lograr parar hasta cierto punto es usando las cortes. Así es que estamos colaborando también con licenciados, organizaciones, bufetes de abogados y organizaciones locales y nacionales que puedan apoyar una estrategia donde no solamente nos concentremos en lo que se puede hacer en la organización de inmigración administrativa, pero también en las cortes de apelación. Sabemos que esto va para largo. Todo lo que está sucediendo ahorita es una injusticia no solamente moral, pero también legal. Y así estamos fortaleciendo nuestros argumentos para poder encontrar maneras, ¿verdad?, que puedan dar un remedio legal por medio de las cortes a todas las personas que van a necesitar argumentos legales para poder defenderse. Muchas gracias, Lilia. Con eso concluyo, Oscar. Excelente, te agradezco mucho. Pues sin perder tiempo pasamos directamente a Daniela Burgui Palomino del Grupo de Trabajo sobre América Latina en Washington. Adelante, Daniela. Muchísimas gracias, Oscar, y gracias a Alianza Américas por invitar a Latin America Working Group o el Grupo de Trabajo sobre América Latina a este webinar tan importante. Para quienes no nos conocen, hemos estado trabajando por más de 30 años en la incidencia en la política de los Estados Unidos hacia la región para asegurar un enfoque en los derechos humanos y justicia. Y este trabajo lo hacemos en alianza con varias organizaciones en Estados Unidos, Washington y con otras organizaciones aliadas en la región. Durante este año hemos estado muy ocupados tratando de mostrar el impacto de las políticas y órdenes ejecutivas anti-migrantes y anti-refugiadas en la comunidad latina en Estados Unidos y también para los migrantes y refugiados desde México y Centroamérica. La decisión que vimos ayer del Departamento de la Seguridad Interior, DHS, de cancelar TPS para la comunidad nicaragüense después de 12 meses y de no tomar una decisión sobre Honduras, dejando a los tepecianos hondureños en una incertidumbre cruel, para nosotros es un ataque más de los varios que hemos visto en contra de la comunidad latina inmigrante aquí y que también impactaría indudablemente de una manera negativa a la región, específicamente a los países del llamado Triángulo Norte en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala y en este caso también a Nicaragua. Como LOG, he visitado la región y estos países varias veces para documentar la situación en terreno y específicamente estuve en El Salvador y Honduras documentando la situación de derechos humanos, seguridad pública, desplazamiento interno e inseguridad en agosto
Y básicamente lo que vimos es que la situación que sigue forzando la salida de miles de personas, familias, niños y niñas y jóvenes, no ha parado. Y la deportación potencial adicional de 57,000 hondureños y posiblemente 195,000 de salvadoreños, aunque todavía no tenemos una decisión sobre El Salvador hasta el siguiente año, vendría a desestabilizar la región aún más. Lo que observamos en nuestro viaje, este último viaje, es que realmente no hay programas o políticas gubernamentales que atiendan a la población deportada migrante, ni mucho menos que existan oportunidades para su reintegración a la economía y sociedad de países como Honduras y El Salvador. Sí nos reunimos con algunas iglesias y organizaciones internacionales humanitarias que están haciendo la labor de recibir a las personas en el aeropuerto cuando son deportadas. Les apoyan con su regreso a las comunidades y se realizan visitas de seguimiento para asegurar que las personas no están en una situación de riesgo o de peligro. Y si lo están, tratan de sacar las personas del país o encontrar por lo menos algún tipo de espacio seguro temporalmente. Pero hay que decir que estas organizaciones e iglesias realmente hacen lo que pueden y no llegan a atender la población deportada ni podrían atender a más sin incrementar sus capacidades para poder hacerlo. Entonces, a nosotros nos preocupa el hecho de que en el futuro la terminación del TPS para la población centroamericana podría regresar forzosamente a las personas que llevan años viviendo en Estados Unidos a una situación de mucha violencia, que son algunas de las ciudades más peligrosas del mundo, incluyendo a San Pedro Sula y a Tegucigalpa, de altos niveles de desplazamiento interno y donde la mayoría de los crímenes de corrupción, extorsión, violaciones permanecen en la impunidad y las personas carecen de acceso a la justicia ni reciben protección de sus autoridades. Al contrario, son las autoridades que a veces fuerzan o son los perpetradores detrás de esos crímenes. La terminación del TPS también cortaría el flujo de las remesas a los países, lo cual los tepecianos han estado contribuyendo por años y que es un apoyo importante a las economías de esos países y también vendría a impactar de una manera negativa a los países. Sabemos que Nicaragua no está en los mismos niveles de violencia e inseguridad como Honduras y El Salvador, pero sin embargo pensamos que a largo plazo la cancelación de 2.500 nicaragüenses igual podría impactar de una manera negativa a la estabilidad que Nicaragua tiene actualmente. Entonces, como dije, desde el comienzo del año hemos estado haciendo lo posible para que junto con nuestros aliados, las organizaciones defensores de derechos humanos y migrantes, así como las organizaciones internacionales en la región, podemos ir pensando en respuestas y colaborando aún más porque pensamos que la colaboración entre organizaciones entre Estados Unidos y de la región es más importante que nunca. Entonces, solo algunos ejemplos de lo que algunas estrategias que hemos estado tratando de asumir. Por ejemplo, hemos realizado webinars en español en conjunto con aliados como Alianza Américas para actualizar organizaciones de la sociedad civil en la región acerca de los cambios en la política migratoria exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica y México. También hemos escrito documentos actualizando sobre lo mismo que con mucho gusto pues, podríamos compartir con los participantes del webinar. Y segundo y tercero, pensamos que a futuro va a ser muy importante de fortalecer estos vínculos entre organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos, tanto como las organizaciones que están recibiendo las personas y atendiendo a las personas migrantes y sus familias en los países de origen, para una serie de diversas razones, pero para poder identificar, por ejemplo, mejor las necesidades de las personas retornadas, así como las violaciones que podrían haber sufrido en Estados Unidos. Termino simplemente diciendo que como LOG seguiremos trabajando e incidiendo para encontrar una solución legislativa con aliados en el Congreso para la población tepeciana y a la vez vamos a seguir haciendo mucho énfasis en el daño que la terminación de TPS podría causar no solamente entre familias e individuos aquí en Estados Unidos, pero también en desestabilizar la región aún más por las razones que acabo de mencionar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela. Como ya lo había mencionado anteriormente, muchos de nosotros que hemos trabajado con el tema del TPS por décadas, sabemos que el TPS definitivamente juega una función importante y es darle al Ejecutivo, al presidente de Estados Unidos, la facilidad de poder proteger inmediatamente
a poblaciones que sufren percances en sus países de origen que vuelven inseguro que estas poblaciones regresen a su país. Pero por el otro lado, nosotros también sabemos que no es simplemente adecuado seguir prolongando los programas TPS, sino que hay que mover a esta población a una condición política migratoria más segura. En el marco de lo que ha sido el trabajo este año, hemos enfatizado mucho caminar en estos dos caminos, insistir en mantener vigente la protección del TPS, pero también buscar soluciones legislativas que permitan resolver el problema de fondo, y es la carencia de mecanismos legales que permitan que estas poblaciones puedan solicitar la condición de inmigrante, es decir, la condición de residente permanente en Estados Unidos, lo cual, como todos sabemos, después de cierto número de años, da la opción también de solicitar la ciudadanía. Para explicar un poco qué estamos haciendo en ese campo, qué nuevos desarrollos han habido, contamos también con la presencia de Walter Barrientos, quien está basado en el área metropolitana de Nueva York y quien trabaja para la organización Make the Road New York, que no sé cómo lo dicen en español, así es que dejo a Walter a que lo explique. Bienvenido, Walter. Muchas gracias, Oscar, y de nuevo también gracias a Lilian y a Daniela por lo que han compartido. De nuevo, mi nombre es Walter, yo soy el director del equipo organizativo de Se Hace Camino Nueva York. Yo estoy particularmente basado en Long Island, donde la comunidad centroamericana es muy grande. Yo soy también de Guatemala y nosotros tenemos centros comunitarios por los cuales servimos a la comunidad en Queens, en Brooklyn, en Staten Island, donde también hay un gran número de miembros de la comunidad que tienen TPS, más que todo de las familias de los países del oeste de África, como Sierra León y Liberia. Y esa es una de las razones también por las cuales estamos luchando en este tema, porque sabemos que no solo la comunidad centroamericana y haitiana se ve protegida por el TPS, sino que en nuestra membresía nosotros también hemos visto y vemos a muchos miembros de las comunidades de África que también son protegidos por el TPS o otros programas en cierta manera muy similares. En efecto, como han compartido los otros panelistas, parte de lo como nosotros estamos viendo esta situación es que, como sabemos, el presidente Trump ha tomado la decisión está tratando de forzar al Congreso a que apoyen ciertas de las propuestas que él tiene para lo que concierne con migración, en gran manera incrementar el presupuesto de migración, de agentes de migración internamente, pero también agentes en la frontera y el famoso muro, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto no solo con esta decisión que están tomando con el TPS, sino que también, como vimos al principio con DACA, lo que el presidente está haciendo es creando una crisis humana para que haya tanta presión a que pensamos nosotros fuerce al Partido Demócrata y a los demócratas en el Congreso y en el Senado a negociar con las propuestas que ellos tienen del lado republicano, más que todo con lo que tiene que ver con las redadas y un incremento al enforzamiento de las leyes migratorias, con más redadas y en la frontera y más centros de detención a lo largo del país. Entonces, ese es el contexto por lo cual estamos viendo esto. Dada esa situación, parte de la estrategia ha sido de estar poniendo presión en el Congreso para que hagan propuestas para que le den una solución permanente también a la comunidad que tiene TPS, así como hemos visto que la crisis que ha surgido con el DACA también ha propulsado al DREAM Act de nuevo a que esté siendo debatido y dialogado en el Congreso. Esperamos que esta crisis también, nuestra estrategia es tomar ventaja de esta conversación que está habiendo acerca del TPS y de todas estas familias que se ven impactadas, para también propulsar una propuesta de ley o varias propuestas de ley que le den un camino a la residencia y a la eventual ciudadanía para la comunidad del TPS. Hasta este momento hay dos propuestas que ya están oficialmente introducidas en la Cámara de Representantes.
La primera propuesta fue la propuesta presentada por el congresista cubano-americano Corbello de la Florida, al igual que Eliana Layton, que es una cubanoamericana también de Miami, que presentaron una propuesta que le daría una residencia condicional a las personas que tienen TPS de los países de Nicaragua, El Salvador y Honduras y Haití, excluyendo al resto de países, en su mayoría de África y algunos países como Nepal, que no tendrían esa protección. Esa ley hasta ahora se ve más como una ley simbólica de algunos republicanos que sí, que tienen una gran base de personas impactadas por el TPS, pero hasta ahora no ha recibido tanto apoyo porque se ve más como una ley, una propuesta simbólica del Partido Republicano a tratarse de ver que está poniendo atención a estos temas. Por otra parte, la semana pasada vimos la introducción de la propuesta del acta de la promesa americana por la congresista de Nueva York, Nydia Velázquez. Esta propuesta ha sido una propuesta en la que varias de las organizaciones en esta llamada y otras organizaciones liderando la campaña por el TPS hemos estado diseñando con la oficina de ella para que sea una ley, una propuesta que sea ejemplar de lo que la mayoría de nuestras organizaciones tienen como visión o como propósito al ver una solución permanente a la comunidad, para las comunidades impactadas por el TPS. La propuesta del acta de la promesa americana presentada por la congresista Nydia Velázquez incluye un camino a la residencia permanente y eventual ciudadanía para todas las personas que han tenido el TPS a principios de este año, que incluiría todos los países centroamericanos, Haití, al igual que África, para todas las personas que hayan tenido el TPS y hayan estado presentes en los Estados Unidos por los últimos 3 años. Esa ley ha sido introducida y la estrategia con esa ley ha sido no solo de asegurarnos de que todos nuestros aliados, especialmente del lado demócrata y hasta del lado republicano, se añadan a esa ley y le den su respaldo a esa ley, y esa ha sido la estrategia desde el viernes pasado. No sé exactamente cuántos nombres hay ya bajo esa ley, pero me parece que ya vamos más allá de entre los 15 a 20 congresistas que ya se han añadido. Y también sabemos que hemos estado poniéndole presión a otros senadores para que también, para ponerles presión a que presenten una propuesta muy similar del lado del Senado. Para los que no estén tan familiarizados, para que logremos tener una ley, tiene que haber un voto y una versión de esa ley del lado de la Cámara de Representantes y también del lado del Senado, para que puedan votar y eventualmente tratar de forjar una ley que refleje las dos versiones aprobadas por la Cámara de Representantes y del Senado, que se le pueda eventualmente presentar al Ejecutivo, al presidente Trump. Sabemos que no va a ser una batalla fácil, pero sabemos que tenemos que dar esta lucha por nuestra comunidad y por las raíces que todas nuestras familias que tienen TPS han forjado en este país y todo el trabajo que han hecho para salir adelante en este país. Y yo creo que antes de hablar un poquito de las otras maneras en cómo involucrarse para apoyar estos temas bajo todas nuestras redes, ya sea Alianza Américas, pero también la red nacional por la reforma migratoria, FARM, y otras redes que habemos. Creo que brevemente, para nosotros este no es un momento de darnos por vencidos, sino que es el momento en que, verdad, los tepesanos y las familias impactadas por el TPS y el DACA en especial, que vemos mucho, este es un momento que tenemos que salir a luchar, ¿verdad? Tenemos que darle la fuerza a la comunidad de exigir y sacar a relucir nuestras historias. Y en ese punto lo que les queremos decir es que lo que más nos va a ayudar a seguir teniendo
éxito en el Congreso para que especialmente la propuesta de ley de la promesa americana introducida por la congresista Nidia Velázquez siga teniendo progreso. Es que necesitamos que la comunidad, especialmente las familias impactadas ahora, compartan sus historias, que los jóvenes, que los padres de familia, especialmente si son negociantes o son dueños de casa, compartan esas historias y cuál es el impacto que el perder el TPS va a tener en ellos y en las comunidades en donde viven. También necesitamos que se unan a todas las ruedas de prensa, protestas y otras movilizaciones que vamos a tener a Washington para asegurarnos de que este tema no se pierda ante todo la ola de noticias sorprendentes que estamos viendo a nivel nacional en todos los temas, no solo en migración. Y ese, en cierta manera, es uno de los retos más grandes que tenemos, porque esta administración le está dando a todo el país muchas distracciones a diario, y nuestro reto es asegurarnos de que las historias de los tepesanos y las comunidades inmigrantes sigan ahí en las noticias de la manera que hemos visto con los Dreamers. Y yo creo que por último tenemos una acción que todos pueden tomar. Ya se ha preparado un número 1-800 donde todos pueden llamar, y al llamar a esa línea les van a pedir su código postal, y al poner su código postal los van a transferir esa llamada directamente a su oficina de su congresista. El número para llamar es el 1-844-817-8056, 844-817-8056, y al llamar ahí les van a pedir su dirección o su código postal y les van a transferir directamente a la oficina de su congresista. Y esa es otra manera muy importante por la cual ustedes pueden estar haciendo esas llamadas, y pueden hacer por lo menos una llamada al día, una llamada a la semana. Va a importar mucho para asegurarnos de que los congresistas y los senadores sepan que la gente está llamando por este tema tan importante. Yo creo que por último les quiero compartir que también estamos esperando que haya otra propuesta. Probablemente va a ser introducida por la congresista Yvette Clarke. Esa propuesta se espera que sea una propuesta un poco más centrista, que digamos que sea una combinación o algo que combine varios elementos de la propuesta que hemos visto por los republicanos en la Florida, y también la propuesta que ha introducido la congresista Velázquez, y que si se logra forjar ahí suficiente apoyo de los republicanos, esa podría ser la propuesta que tenga más apoyo. Pero todo esto depende de qué tan fuerte va a ser nuestra campaña y qué tan fuertes salen a las calles y comparten sus historias las familias impactadas por el TPS, y especialmente por esta decisión que fue anunciada el día de ayer. Así que voy a tomar una pausa ahí para que sigamos con la presentación, pero esas son las propuestas que tenemos hasta ahora, y me parece que como seguimiento a este webinar, todos van a recibir la información más detallada de estas propuestas de ley y el texto de cada una de estas leyes, para que puedan investigar e informarse un poco más de estas propuestas. Gracias. Muchas gracias, Walter. Y es una muy buena manera de pasar a nuestra siguiente oradora. De hecho, una mujer salvadoreña, según entiendo, que reside en la zona del norte de California, y que se ve afectada directamente por la posibilidad de que los programas de protección migratoria TPS pudieran ser clausurados por esta administración. Así es que te doy la palabra, Vanessa. Yo sé que vas a hablar no solo de tu propia situación, pero también de cómo otra gente como tú se va a ver afectada de que estos programas pudieran potencialmente llegar a su fin. Adelante. Gracias, Oscar, y buenas tardes a todos. Mi nombre es Vanessa Velasco y me gustaría compartir un poco con ustedes mi situación. Nosotros vivimos en los Estados Unidos por más de 18 años. Hemos sido bendecidos con 3 hermosos hijos, un varoncito de 4, una niña de 12 y nuestra próxima a graduarse de 17 años. A nosotros el TPS nos ha ayudado a trabajar y proveer una estabilidad económica para nuestros hijos. También nos ha servido para poder comprar casa, a tener ahorros, iniciar un pequeño negocio.
y sobre todo contribuir a la economía de la parte de este beneficio, además de traer todo el estrés económico para nuestra familia, también sería una devastadora experiencia emocional para nuestros hijos, porque los 3 de ellos son ciudadanos americanos y como padres nosotros tendríamos que tomar la dura decisión de tener que llevarnos a los 2 pequeños con nosotros a un país en el que ellos nunca han estado, a una lengua, volver a una lengua que ellos no son muy fluidos, el sistema, cómo con ellos cambiaría. Y también nos deja que nosotros tendríamos que dejar a nuestra hija mayor, ya que ella está próxima a graduarse. Incluso este semestre ella ya está haciendo aplicaciones para universidades y lo demás. Entonces, nosotros podernos la llevar a ellos, tomar la decisión de llevarla a ella, sería una decisión muy dura porque le estaríamos negando a ella la oportunidad por la que ella ha trabajado tan duro estos años en su high school. Ella es una atleta, juega fútbol competitivo, además es una estudiante de honores tomando clases allá ahorita en el college. Su GPA es de 4.3. Estamos muy orgullosos de ella, pero eso mismo, ella quiere también seguir con su educación mayor, a estudiar política. Entonces, llevarla al país de nosotros sería una inseguridad. Solo nosotros, como familia, no sabemos qué pasaría allá. Nosotros, de esos 18 años, nunca hemos regresado a nuestro país. Todo nuestro esfuerzo lo hemos puesto acá. Sería prácticamente ir y empezar de nuevo. Y como muchas de las personas aquí lo han escuchado, nuestros países están todavía batallando mucho económicamente, con la seguridad, especialmente El Salvador. Hemos visto estos años la crisis en las fronteras que se ha tenido de la nueva oleada de jóvenes, de niños no acompañados. Todos nuestros hijos y nosotros teníamos que enfrentar nuevamente. Desgraciadamente, cada vez este escenario que hace unos meses solamente lo hablábamos poco o tratábamos de siempre verlo con esa esperanza, cada vez más se vuelve una realidad. Y el dolor tan grande que causa estarnos preparando para separar a nuestra familia, poco a poco, y estar hablando con nuestros hijos, nuestros vecinos, qué es lo que podría pasar. Pero sobre todo siempre estamos dando gracias por estos foros informativos, porque todavía dan esa esperanza. Todavía tenemos, como lo dijo el panelista anterior, todavía hay otras opciones y tenemos que ahorita es cuando no nos tenemos que ocultar, no nos tenemos que dejar influenciar por el miedo que ellos tratan de poner en nosotros, sino que tenemos que salir y empezar a apoyar con más fuerza para que una orden legislativa se pase, que es lo que sería, lo que aseguraría nuestro futuro acá. Y nuestra esperanza como familia es que nos permitan seguir siendo parte de esta gran nación y sobre todo poder ver crecer y ser parte activa en la vida de nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Agradecemos mucho tu liderazgo, tu valentía, porque hay pues cientos de miles de personas, TPS, muchos todavía con temor de poder decir, aquí estoy, cuéntenme qué puedo hacer. Así es que agradecemos mucho tu liderazgo y te invitamos a seguir pues conectada con nuestros esfuerzos. Quiero pasar entonces a la parte de preguntas y respuestas. Como ya expliqué, las preguntas las vamos a recibir tanto vía mensajes que se pueden enviar por medio de la plataforma Zoom, pero también por medio de mensajes de texto. Si ustedes envían sus preguntas al 312-351-3890. Esto es especialmente importante para las personas que han entrado a la llamada marcando un número telefónico y no utilizando la plataforma Zoom en su versión de computadora. Así es que, de hecho, tenemos ya una pregunta que ingresó hace un ratito y es simplemente una pregunta de clarificación.
El acta de promesa americana presentada por la representante Velázquez requiere que las personas con TPS lleven un mínimo de 3 años en los Estados Unidos. Es la pregunta que se hace. Quizás Walter quiera clarificar este tema en cuanto a cuál es el requisito esencial que plantea la propuesta presentada por la representante Velázquez. Solo para asegurarme que entiendo la pregunta bien. La pregunta es más detalles acerca de eso, del requisito de la presencia en los Estados Unidos por los últimos 3 años, ¿verdad? Sí, eso es básicamente lo que se pregunta. Claro, solo para repasar eso, para las leyes migratorias, especialmente propuestas de reforma migratoria, de algún ajuste de estatus, es muy común que requieran que la persona haya tenido algún término de tiempo de presencia en los Estados Unidos. En esta propuesta, el requisito sería que las personas que calificaran para esta propuesta de ley, si llega a ser aprobado, las personas tendrían que haber estado presentes en los Estados Unidos por los últimos 3 años del día cuando se apruebe esa ley, y que hayan tenido el estatus del TPS o hayan sido elegibles para el TPS durante esos 3 años, y que no hayan estado fuera del país con permiso como advance parole por más que de 180 días durante esos 3 años. Ese es el requisito que hay en esa ley, esa propuesta de ley por ahora. No es el detalle final, pero es el concepto que se ha introducido bajo la ley, la propuesta de ley introducida por la congresista Nidia Velázquez. Creo que relacionado a eso, las personas que lograran aplicar para tener un ajuste de estatus, como se le dice en inglés, a poder tener acceso a una residencia, estarían recibiendo una residencia permanente para que puedan estar al camino a la ciudadanía. Bajo la propuesta del congresista Corbello de la Florida, las personas estarían recibiendo una residencia condicional basado a ciertas cosas que son otros requisitos que las personas tendrían que mantener o lograr durante esos años de residencia condicional para eventualmente poder aplicar para una ciudadanía o quitarse la restricción de una residencia condicional. Eso es bajo la propuesta del congresista Corbello, y bajo la congresista Velázquez es un camino directo a la residencia permanente. Muchas gracias, Walter. Hay otra pregunta que ha entrado y tiene que ver con ¿de qué manera sugerirían ustedes, cualquiera de los panelistas, que se hablara de este tema con personas que o no conocen nada acerca del TPS o que incluso están en desacuerdo con el TPS? ¿De qué manera sugerirían ustedes abordar a personas que están más o menos en ese marco de pensamiento? ¿Quién quisiera intentar responder a esta pregunta? Recuerden que si pusieron su teléfono en mute, tienen que quitarle el mute. Hola, Oscar. Adelante, vamos a ir con Daniela primero y luego con Walter. Bueno, nada más para empezar, algo que hemos tratado de hacer énfasis con, por ejemplo, republicanos aquí en Washington, D.C. o personas que son, por ejemplo, expertos en el tema de seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y no necesariamente son personas que apoyan el tema de derechos de inmigrantes, pero hemos tratado, por ejemplo, con esa población, hemos tratado de hacer énfasis justamente un poquito en lo que estaba hablando yo, es decir, que el impacto de la terminación de cancelación de TPS en la región iría en contra de los objetivos que Estados Unidos busca
con respecto a su política exterior y su seguridad nacional, digamos, en la región, es decir, en Centroamérica. Entonces, ese tipo de argumento, por ejemplo, es uno que nosotros hemos tratado de hacer énfasis con personas que quizás no necesariamente son dispuestas a hablar del tema humanitario, del tema de separación de familias, del tema de derechos de los inmigrantes y la comunidad latina aquí en Estados Unidos. Entonces lo pongo como un ejemplo nada más. Walter. Sí, yo creo que eso es muy cierto. Yo creo que segundo también hemos visto, por ejemplo, que a lo largo del país el número de llamadas a la policía por crímenes o especialmente violencia doméstica de parte de la comunidad indocumentada se ha bajado prácticamente a cero en muchos distritos donde se sabe que el índice de violencia doméstica y otros crímenes que le ocurren a la comunidad inmigrante son muy altos. Y eso ha causado mucha consternación en los departamentos de policía, porque sabemos que este es uno de los impactos que está teniendo la colaboración de migración con la policía a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, en Long Island hemos visto que el comisionado de la policía ha tomado cartas en el asunto y él mismo ha abogado para que se mantenga el TPS, porque ellos piensan que se volvería una crisis de seguridad pública el tener cientos de miles de personas más que se volverían, que quedarían indocumentados en el país con miedo a una deportación y que obviamente no estarían llamando a la policía o no tendrían la confianza de llamar o recurrir a la policía si sus vidas están en peligro o están siendo víctimas de la violencia. Yo creo que por último también sacaría a relucir que algo que tenemos a favor también de la comunidad de toda la centroamericana y los tepesanos en especial, es de que dado a la temporada cuando la mayoría de tepesanos llegaron a los Estados Unidos, llegaron y se han formado sus hogares en muchos de los suburbios, en áreas donde no había tanta actividad económica, y que en cierta manera la comunidad inmigrante centroamericana, en especial los tepesanos, por su estatus migratorio, lograron llegar y comprar casas y empezar negocios en áreas donde no había tanta inversión económica ni tanta actividad económica. Y en ese sentido, sabemos que para muchos gobiernos municipales de los condados o de esos pueblos donde han llegado muchos centroamericanos afuera del área de Washington, aquí, por ejemplo, en Long Island, en Staten Island, en la ciudad de Nueva York y en otros suburbios a lo largo del país, incluyendo en la Florida, la contribución económica es muy clave para estos condados de la gente que tiene TPS. Por ejemplo, en el condado de Suffolk de Long Island, el ejecutivo que ha sido más o menos a favor de los inmigrantes, pero no ha podido tomar tantas acciones a favor. Cuando se enteró que el TPS estaba siendo amenazado, sí se tomó el deber de desarrollar un análisis donde demostraron que los tepesanos y sus familias en este condado de Long Island, por ejemplo, tienen un índice producen $373 millones en actividad económica anualmente en un condado rural, que eso es una amenaza muy fuerte económica para cualquier condado, especialmente fuera de las grandes ciudades del país, el perder esa actividad económica que mantiene a esos condados creciendo. Entonces, esos son, creo que, dos de las áreas que tenemos que también mantener y resaltar, que es no solo la seguridad pública, el tener más personas que tengan licencia de conducir válida y que tengan un estatus que les dé la seguridad que pueden llamar o acudir a la policía o cualquier otro servicio que necesiten de urgencia, pero también las contribuciones económicas a las áreas rurales de este país. Gracias, Walter. Nos han enviado otra pregunta que viene de Teresa Tejada de Azozal en Los Ángeles. Ella, pues, la pregunta que hace es, en el caso de que no se lograra victoria, que no se lograra algo positivo, ¿qué pasaría con los aportes hechos por la población beneficiaria de TPS al Seguro Social
y al fondo de Medicare en Estados Unidos a futuro? Que es una pregunta súper importante. No sé si hay alguien de los panelistas que quiera formular una respuesta. Y también decirles que nos quedan más o menos 6 minutos para dar por concluido este seminario. Pero si hubieran otras preguntas, si las pueden enviar lo más pronto posible, sería bueno. Pero regreso a ver si alguno de los panelistas quiere aportar respuestas a la pregunta que formulaba Teresa Tejada. ¿No? ¿Ninguno de los panelistas? Bueno, si no hay respuesta de los panelistas, haciendo quizás uso de mi rol como moderador, solo señalar que obviamente nuestra meta, nuestra decisión es luchar para que esta gente se pueda quedar acá y se pueda quedar no solamente con el programa TPS vigente, sino con la posibilidad de poder solicitar una visa de inmigrante para formalizar lo que ya son, que es decir, población que son ya residentes permanentes de los Estados Unidos. Pero si lo peor llegara a suceder, si totalmente fracasáramos en este esfuerzo, yo creo que ahí se va a abrir también una nueva generación de demandas legales precisamente relacionadas a cómo esta población ha venido ganando equidad económica, equidad social en los Estados Unidos, porque Teresa tiene toda la razón. Si uno contabiliza los aportes que hace esta población que ha oscilado entre 300 y 600 mil personas a lo largo de los últimos 10, 15 años, indudablemente estamos hablando de una contribución muy generosa, tanto al Fondo del Seguro Social como también al Fondo del Medicare, que como bien sabemos sirven para mantener a la población jubilada en Estados Unidos en la forma de pensiones, pero también en la forma de cuidado médico para población jubilada. Así es que yo creo que ahí, sin tener nada absolutamente seguro en este momento, lo que podemos decir es que habría indudablemente terreno para hacer demandas bajo la lógica de reconocer la equidad ganada por estas poblaciones en cuanto a que fueron abonados de un sistema de seguro social que no van a poder acceder. Entonces creo que esto es un libro para, más bien tema para otro día, pero desde ya podemos ir viendo que esto se perfila como una posible nueva área de acción en el ámbito de derechos económicos de la población tepeciana. Pero insisto, creo que antes de llegar ahí, hay que más bien hablar de cómo podemos impulsar los esfuerzos de los que hemos estado hablando para conseguir que esta población no solamente se quede como personas que reciben permisos temporales, sino como personas que puedan solicitar manera de formalizar su condición de residente permanente. No sé si hay alguna otra pregunta, no veo ninguna en el tablero ni tampoco en los mensajes de texto, así es que no hay razón tampoco de prolongar esta llamada telefónica más allá de lo que teníamos estipulado. Solo me queda agradecer en primer lugar a quienes pudieron participar en este seminario, pedirles que se mantengan alertas porque vamos a seguir obviamente produciendo actividades educativas en español sobre temas como este. Y también agradecer a cada uno de los panelistas, por supuesto, agradecer a Vanessa por sobre todo por su valentía en compartir su historia, también a Walter Barrientos, a Daniela Burgui Palomino y a Lilia Álvarez de Carecen en Washington, D.C., por compartir su conocimiento, sus perspectivas. Les agradecemos mucho y damos entonces por concluido este seminario virtual. Pasen todos y todas muy buenas noches y seguimos en contacto.